Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Es inminente la reapertura de la frontera con Venezuela y el reinicio de relaciones diplomáticas entre nuestro país y el gobierno venezolano. En cuestión de días se conocerán los embajadores designados por los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro para ocupar sus cargos en Caracas y Bogotá. Los gremios económicos de los dos países, el comercio y miles de personas al lado y lado de la frontera celebran desde ya esta decisión del presidente electo de Colombia. Así se ha movido este tema en las últimas horas. Quien acompaña al canciller designado en esta reunión donde se estableció el camino a seguir para retomar las relaciones con Venezuela es Armando Benedetti. Hoy ese nombre se convirtió en el del candidato para ser el embajador de Colombia en ese país una vez se restablezcan los caminos diplomáticos. Así lo dejó entrever el presidente electo Gustavo Petro. ¿Sí le hizo el ofrecimiento a Armando Benedetti que sea embajador en Venezuela? Se ha discutido eso, pero todavía no se han tomado decisiones. Pero la reunión no solo llevó a poner sobre la baraja el nombre de Benedetti como posible embajador, sino que trazó una ruta para el restablecimiento de relaciones. Expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7 de agosto, con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares. Pero este anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas genera expectativas políticas, comerciales, económicas, entre otras. Básicamente tienen tres impactos, uno político, y es que Venezuela vuelve a los escenarios multilaterales de los que había sido aislada en buena medida por iniciativa de Colombia. En segundo lugar, hay una expectativa porque en materia comercial Colombia pueda contagiarse de la recuperación económica que está viviendo Venezuela. Y en tercer lugar, se espera que haya mayor cooperación en materia de seguridad, habida cuenta de todos los problemas de orden público que han aquejado a la zona de frontera. A mi juicio, las relaciones internacionales no se pueden personalizar. Ese, a mi juicio, es un error, indiferentemente de la tendencia que tenga un gobierno en un momento determinado. Para Londoño Paredes, además, el restablecimiento de estas relaciones se puede traducir en muy buenos efectos, tanto para los colombianos como para los venezolanos en todos los aspectos, y debe hacerse de manera periódica y sucesiva. ¿Y qué expectativas hay en Cúcuta ante la reapertura de la frontera? Aquí les contamos. La voluntad del gobierno entrante de restablecer relaciones con Venezuela es motivo de ilusión para los gremios y habitantes que esperan que se reabra la frontera en menos de 10 días, empezando con el paso a Venezuela del transporte de carga por Norte y Santander, ya que de momento las exportaciones solo se hacen por La Guajira. 600 millones de dólares trataremos de llegar al terminar este año a los 1.000 y prolongado. Nosotros hacemos un promedio que al terminar ese cuatrienio volvamos a la maravillosa época de 4.000, 4.500 millones de dólares. Se espera que por estos puentes, en donde por el momento solo hay tránsito peatonal en horario restringido, también haya paso de vehículos particulares. Un pico y placa fronterizo en los municipios de Táchira y del área metropolitana de Cúcuta. Claramente que se pueda sacar un SOAT por un día, que se pueda homologar las revisiones técnico-mecánicas. FENALCO Norte de Santander considera que el hecho de que en el Táchira se manejen pesos y dólares favorecería al departamento. Parte de la dolarización que está recibiendo Venezuela se podría venir a esta zona y eso facilitaría para los venezolanos la adquisición de productos y bienes en esta área del país. Los habitantes aquí en la zona de frontera tienen grandes expectativas con la eventual apertura de los pasos internacionales. A incentivar el aparato productivo y las relaciones comerciales, que es fundamentalmente para que Colombia y Venezuela tengan esta integración binacional. Se acomodaría la economía, todo eso se arreglaría bastante. De momento, la frontera entre Norte y Santander y el estado Táchira tiene paso peatonal de 5 de la mañana a 8 de la noche. Sin duda, esta será una de las más importantes decisiones del nuevo gobierno por las implicaciones que tendrá en lo económico, político, social y en materia de seguridad. Y para hablar de este importante tema, hemos invitado a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad de Rosario. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Buenas noches, José Miguel, gracias por la invitación. Ronald, ¿qué impacto tendrá la reapertura de la frontera y el reinicio de las relaciones con Venezuela? Bueno, realmente durante todo lo que ha sido nuestra historia de relacionamiento entre los dos países, este es el peor momento de la relación.
Tenemos rotas las relaciones consulares, las relaciones diplomáticas, no hay canales de diálogo entre el gobierno colombiano y el gobierno de Nicolás Maduro. Y lo que ha empezado el presidente Petro es un acercamiento que va a ser muy importante de cara a recuperar primero la relación en la zona de frontera, a la frontera particularmente entre norte de Santander y Táchira, porque recordemos que, por ejemplo, en el Zulia, Guajira, ya hay una interconexión comercial, que es la que explica por qué el intercambio comercial en 2021 fue de 391 millones de dólares. En la parte sur es un poco más complejo, es una frontera fluvial y no tiene la dinámica de controles. En segunda instancia, la recuperación de la relación consular, que es fundamental para los 2,4 millones de venezolanos que hoy viven en nuestro país, según los últimos datos que a febrero de este año nos entregó Migración Colombia, y los 3,4 millones de colombianos que creemos que pueden estar eventualmente en Venezuela, porque sobre esta cifra, pues precisamente por la ruptura de relaciones no tenemos ninguna certeza. La última vez que obtuvimos esta cifra fue en 2018, de compatriotas que se acercaron a los consulados precisamente buscando servicios. Y finalmente, pues la relación diplomática, que es una relación que va mucho más allá de la misión diplomática o los consulados entre Colombia y Venezuela por la extensa frontera, por la hermandad que compartimos. Teníamos comisiones de frontera para coordinar las diferentes áreas, seguridad, transporte, la parte agrícola en la zona de frontera, pero también la comisión de conciliación, que lamentablemente desde hace ya varios años está completamente desconectada y que era la instancia que teníamos los dos países para poder tramitar nuestras diferencias y nuestros momentos de tensión. Así que estamos en un momento en el cual podemos recuperar esa relación. Va a ser gradual, va a llevar tiempo. Si bien ayer tuvimos una especie de evento central en el cual el futuro canciller de los colombianos hizo, digámoslo así, cruzó la línea de por cuál va a ser el camino de la relación, realmente la materialización de la misma y los efectos para la población van a tardar. A veces uno piensa que destruir es tan fácil como construir y realmente no, construir lleva muchísimo más tiempo y lo que destruimos en estos 3 años nos va a tomar incluso varios años más, incluso creo que más allá del propio gobierno de Gustavo Petro, para recuperar las dinámicas de confianza entre dos países que tienen modelos económicos diferentes y particularmente modelos políticos diferentes. Ronald, yo creo que sin lugar a duda esta pregunta que le voy a hacer es lo más importante y es de pronto la expectativa que tiene Colombia frente a estas decisiones que se avecinan. ¿Cómo se beneficia nuestro país con esa reconstrucción, si lo podemos decir, de las relaciones entre ambos países y la reapertura de las fronteras? Bueno, en primera instancia, y creo que lo más importante es saber el estado de nuestros compatriotas en territorio venezolano. Lamentablemente nosotros los hemos dejado desamparados y eso requiere un acompañamiento por parte de las autoridades colombianas, hacer una evaluación de dónde están. Yo no creo que sea tan fácil como simplemente reabrir los 15 consulados que teníamos en Venezuela, porque en Venezuela se presentó un fenómeno demográfico muy fuerte. Han salido más de 6 millones de venezolanos y también han salido aproximadamente 980.000 colombianos, pero esa cifra es simplemente una aproximación. Hay que saber más o menos dónde están nuestros compatriotas. Aparte del fenómeno migratorio, un fenómeno de desplazamiento interno en Venezuela muy importante, sobre todo de las zonas agrícolas donde, pues como sabemos, los colombianos participaban en esas actividades agrícolas, se han mudado, se han trasteado hacia las ciudades, lo cual implicaría que en algunas ciudades vamos a tener una atención consular muchísimo más fuerte. Y hay datos, hay cosas que me preocupan mucho, como por ejemplo, en Venezuela en los últimos años han muerto más de 27.000 personas por resistencia a la autoridad, una categoría que el Observatorio de Venezuela de Violencia ha seguido en Venezuela y que particularmente recuerdo que en los años 2014, 2015, antes de que toda la relación se fuera al traste, ya se venía reportando que había colombianos que estaban falleciendo en estas operaciones de liberación del pueblo y después con el FAES y demás, y ese es un dato que los colombianos debemos tener presentes, porque lamentablemente también podemos estar ante escenarios en los cuales se le han violado los derechos humanos a nuestros compatriotas en territorio venezolano. Del otro lado, pues es un poco más sencillo porque Colombia ha sido un poco más responsable. El gobierno que sale deja a los venezolanos registrados, plenamente identificados y regularizados en un número muy importante. Más de 1.500.000 venezolanos ya tienen su permiso por protección temporal, que es su documento de identidad en territorio colombiano. Y de hecho, por los ejercicios de seguimiento que hace Migración Colombia, sabemos en qué partes están ubicadas
las mayores comunidades de los venezolanos, que por ejemplo la mayoría se concentran en 5 ciudades y ahí Venezuela rápidamente podría abrir sus consulados. Esa información nosotros no la tenemos del lado venezolano y pues no es, digamos, falta de información lo que afecte a los venezolanos, sino el interés que pueda llegar a tener el régimen realmente de normalizar la situación de los venezolanos en nuestro país, expedir los pasaportes que necesita esa población. Muy seguramente no va a pasar de forma tan rápida como se cree. En Argentina ya sabemos que incluso teniendo una cercanía ideológica con el actual gobierno hay largas filas para poder darle pasaportes a los venezolanos porque el régimen no está interesado en demostrar o visibilizar la realidad del impacto de lo que ha sido la diáspora venezolana y particularmente porque en Colombia hay aproximadamente 1,18, 1,800 millones de venezolanos que tienen una particularidad y es que ellos tienen derecho a poder participar en la próxima elección presidencial, que tendría que hacerse un ajuste y que haría parte de la negociación de cómo los venezolanos en el exterior pueden votar, pero eso pondría o quitaría al presidente de Venezuela. 1,18, 1,800 mil es el número que podría llegar a inclinar la balanza y no creo que Nicolás Maduro esté dispuesto a darle la participación a esos venezolanos que se encuentran en nuestro territorio. Entonces, desde derechos políticos hasta derechos y protección de derechos humanos y toda la dinámica de reconocimiento a las dos comunidades en condición de movilidad humana, es tal vez el eje central. A mí me preocupa que por el momento las declaraciones del presidente Petro han sido en dirección a decir que los venezolanos se están regresando, cosa que también ha instrumentalizado el régimen para decir que eso se está dando. Sí hay un regreso de venezolanos, pero sigue siendo muy marginal, sigue siendo muy pequeño y pues las cifras lo demuestran. En agosto del 2021, la cifra de venezolanos en Colombia era de 1.800.000. Hoy la cifra de venezolanos en Colombia es de 2.400.000. Si bien hay una sinceración de cifras, es decir, muchos de los que estaban en la irregularidad pasaron a la regularidad y como dice Migración Colombia se hicieron visibles, también hay que decir que todavía continúan saliendo migrantes venezolanos y de hecho es muchísimo más preocupante la ruta del Darién que se está convirtiendo en un punto, en un foco bastante complejo de salida de población venezolana conjuntamente con población colombiana ante una actitud bastante negativa de las autoridades panameñas. Así que cuando uno escucha al presidente Petro dice, bueno, el tema migratorio es mucho más complejo como para simplemente pensar en planes de retorno. Tenemos el tema de los colombianos retornados, tenemos el tema de la población en la zona de frontera, la población que llamamos migración pendular, los migrantes venezolanos que van en ruta hacia los Estados Unidos por el tapón del Darién. Así que en el orden de la agenda, el retorno de los venezolanos estaría muy abajo y creo que ahí hay tenemos que centrar una preocupación porque estamos hablando de una población que supera los 7 millones de personas entre los dos países que debe ser atendida y obviamente pues debería ser el eje central de la relación, aunque pues por lo que anuncia el presidente Petro los temas se van a concentrar en paz y en medio ambiente y ahí también vamos a tener algunas tensiones. Ronald, quiero tocar en materia comercial, ya hablamos en materia de diplomacia, en tema de migración, pero en materia comercial ha dicho el gobierno actual que las fronteras siempre han estado abiertas, que incluso el gobierno de Nicolás Maduro fue el que puso estos contenedores allí en Cúcuta, en diferentes pasos fronterizos. En materia comercial, ¿cómo se beneficia Colombia? ¿Sí se va a generar este movimiento nuevamente tanto de gasolina, de productos e incluso de divisas? Yo creo que en ese caso el presidente Duque sí falta un poco a la verdad, porque realmente la frontera no está normalizada en la parte norte, en la parte de La Guajira, Zulia, pero en la parte de norte de Santander, Táchira no está normalizada incluso desde antes de que él llegara, y si bien la frontera Colombia la abrió después de la pandemia el 2 de junio de 2021 y el gobierno venezolano hizo lo propio en octubre de ese año, la realidad es que no pueden pasar ni vehículos con transporte ni con mercancías, y sometemos a la población, la supeditamos a que tenga que ser la misma población la que cargue los productos como si fueran animales, lo cual es absolutamente lamentable, incluso por cuestiones de seguridad. Hay más de 4.700 niños que estudian del lado colombiano, pero que viven en Venezuela y todos los días tienen que pasar y hacer transbordos y los dejamos expuestos a la criminalidad que hay en la zona de frontera. Así que
decir que la frontera estaba abierta en mayúsculas, creo que es todo lo contrario. La frontera norte de Santander-Táchira se convirtió en un punto de honor para los dos presidentes y los dos presidentes le dieron la espalda a la población de esta área y por eso es que los gremios los vemos hoy articulándose y ha sido más la diplomacia local, la diplomacia de la gobernación de norte de Santander y su secretario de fronteras con el gobernador hoy del Táchira, antes protector, que es un personaje bastante cuestionable, el señor Freddy Bernal, la diplomacia de las organizaciones de la sociedad civil que se han coordinado para apoyar humanitariamente a la población, pero particularmente la diplomacia gremial. Los gremios que antes se veían como enemigos, rivales, incluso compitiendo por mercados, hoy han entendido que tienen una mutua dependencia, han logrado articularse, han adelantado muchos de los pasos en la materia de negociación, sobre todo para los temas tributarios, para los temas de paso de mercancías, incluso tienen propuestas muy claras para el manejo de combustibles y demás, que es lo que permite que la relación pueda mejorar. Como lo decían en la nota previa, realmente el comercio entre Colombia y Venezuela llegó a tener momentos de mucho esplendor. En el 2008 la relación comercial llegó a los 7.223 millones de dólares. En el año pasado cerró en 391 millones. En este año hasta mayo, según los datos de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, que además ha sido una de las instituciones que más ha apalancado este relacionamiento institucional entre organizaciones gremiales de los dos países, va en 183 millones de dólares. Hay que trabajar para poder dinamizar. Como lo decían, la proyección es llegar a los 4.000 millones de dólares a finales del gobierno Petro, que tendrían un impacto sobre todo en la zona de los Santanderes. Y pongo un ejemplo, la salida industrial de los productos de Santander y de norte de Santander debería ser por el lago de Maracaibo. Si se sacaran los productos por el lago de Maracaibo, eso significaría en transporte más o menos 7 horas. Cuando se sacan por Barranquilla son más de 13, 14 horas, es decir, casi el doble o el doble de tiempo, y cuando se sacan por Buenaventura son más de 19, 20 horas. Entonces, y eso hablando en condiciones en las cuales no haya cierres de vía por algún derrumbe o por algún problema en la línea. Entonces, norte de Santander y Santander tendrían la posibilidad de llevar sus productos para sacarlos por costas venezolanas y eso significaría una disminución de costos y un mejor posicionamiento de sus productos en el mercado internacional. Así que obviamente esta región se verá fuertemente impactada de manera favorable en términos comerciales, pero como lo digo siempre, no podemos pensar solamente en la dinámica comercial, sino en la dinámica humanitaria que está al lado. Toda la lógica de atención en salud y de atención en educación se normalizaría en esta área, permitiendo que ciudadanos colombianos y venezolanos que viven del otro lado de la frontera puedan acceder a servicios de forma mucho más regular. Es increíble ver cómo algunos de nuestros compatriotas que viven en territorio venezolano y que vienen a Colombia a atenderse de sus males tengan que pasar su silla de ruedas por el puente Simón Bolívar en unas condiciones francamente inhumanas. Entonces ahí hay una serie de cosas que repercutirían también socialmente en la población. Ronald, nosotros, si usted me corrige, por allá en los años 2003, en el gobierno de Uribe, habían unas relaciones entre ambos países, incluso se veían imágenes de Hugo Chávez y también de Álvaro Uribe. ¿Qué tan cercanas podrán llegar a ser las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y de Gustavo Petro? Yo creo que las diferencias van a aparecer en la mesa y me explico. Gustavo Petro encarna o quiere encarnar un proyecto de una izquierda democrática en América Latina, muy alineada con las lógicas de Boric en Chile y muy seguramente con Lula en Brasil. Nicolás Maduro representa una dinámica muy diferente, representa una izquierda autoritaria, una izquierda que está más alineada con Díaz en Cuba o con el señor Ortega en Nicaragua, y creo que esos dos proyectos van a chocar más rápido de lo que la gente cree, sobre todo porque hay temas en los cuales tienen una posición totalmente diferente y que son centrales para el presidente Petro, como el tema ambiental. El tema ambiental para Petro es muy importante, pero en el caso de Venezuela, Venezuela ha sido uno de los países que ha arrasado medioambientalmente de forma más contundente a su país. Es más, sin ir más lejos, hablando del lago de Maracaibo, precisamente, pues ahorita tiene unas fugas de petróleo que son muy importantes, de una contaminación que demanda una acción urgente y que están afectando también a las costas colombianas. Y en ese orden de ideas,
Ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte y eso va a llevar a tensiones entre los dos presidentes porque son agendas totalmente diferentes. La agenda de Nicolás Maduro es una agenda extractivista, mientras que la agenda de Petro se supone que es una defensa del medio ambiente. Por otro lado, la diplomacia en Venezuela cambió y tal vez los venezolanos no van a ser muy conscientes o no van a aceptar de forma tan pasiva ello. Venezuela siempre fue muy difícil negociar con ellos. Venezuela tenía una posición diplomática muy fuerte con su diplomacia petrolera. Eso lo ha perdido porque Venezuela ha sido sancionada de varios de los espacios multilaterales. Colombia ha ganado ese espacio. Por otro lado, los equipos diplomáticos de Venezuela eran muchísimo más preparados que los nuestros. Sus funcionarios recorrían el mundo, tenían una formación internacional muy importante. Eso cambió en los últimos años, así como se han ido los profesores, los médicos de Venezuela, también se han ido los diplomáticos. Es más, mi generación de politólogos de Venezuela ya no está en Venezuela, está regada por el mundo. Por suerte, muchos de ellos acá en Colombia. Y en materia comercial, si bien hay unas posibilidades de crecimiento, Venezuela sigue siendo un país en emergencia humanitaria compleja y en esto quiero ser claro. Venezuela está mejorando respecto al 2018 y 2019 y tiene unos crecimientos de PIB que pueden ser importantes del 5%, pero si quisiéramos ver la Venezuela como sus características de fuerte en materia regional, con una potencia petrolera, tendríamos que compararla realmente con la Venezuela del 2010 y eso implicaría que Venezuela para recuperar eso tendría que crecer al 85% y eso no está pasando. Hay una parte de mercado por la cual podemos ir y eso hace que Colombia sea menos dependiente del recurso venezolano. Hoy la economía colombiana está más diversificada. Desde el 2006 que se salió Venezuela de la CAN, nosotros hemos buscado otros socios y estas nuevas circunstancias nos dan una nueva postura de negociación con Venezuela. Es decir, ya la negociación no es una negociación tan agresiva como la que nos podía hacer Venezuela en el pasado, sino que hoy nosotros tenemos más elementos de negociación y creo que el gobierno y particularmente el presidente Petro tiene la responsabilidad de llevar la relación hacia una institucionalidad y eso significa recuperar los consulados, la embajada, pero recuperar las comisiones de frontera y la comisión de conciliación como escenario de negociación ante las diferencias para que independientemente podamos fijar una agenda a los próximos 10 años sin saber. Muy seguramente en Venezuela continuará gobernando la revolución bolivariana, pero en el caso colombiano, que somos un país democrático, la alternancia será muy seguramente lo que suceda, como sucedió. Venimos de un gobierno Santos que tenía una postura y un manejo de la política exterior, a un gobierno Duque que era diametralmente diferente y ahora un gobierno Petro, pero lo que necesitamos es tener unas instituciones que independientemente de los cambios de gobierno nos permitan el relacionamiento y que no se vuelva a presentar la actual circunstancia en la cual tenemos el peor momento de la relación entre los dos países. Ronald, se los empieza a agotar el tiempo muy rápidamente. Vemos la imagen que ha tenido en el gobierno de Iván Duque y estas denuncias que hicieron varios países en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. ¿Usted cree que con la llegada del gobierno Petro le da un nuevo aire a Maduro en el ámbito regional e internacional? Sí, sin lugar a duda, Nicolás Maduro va a presentar el acercamiento de Colombia como una victoria de la revolución bolivariana sobre el cerco diplomático. Pero esa declaración se la podemos sacar cara al régimen venezolano. Es decir, Colombia va a reconocer a Nicolás Maduro, pero Colombia tiene que sacar un beneficio como, por ejemplo, las dinámicas de negociación en las partes de la delimitación fronteriza que todavía están pendientes en zonas marinas y submarinas, la misma institucionalización de la relación. Recordemos que fue Nicolás Maduro el que la destruyó siendo canciller. Lo podemos presionar para que la relación se maneje a un nivel muchísimo más institucional, que hasta el momento no ha sido así. Prueba de ello es que Freddy Bernal ha sido el actor que ha manejado la relación del lado venezolano. Entonces, hay un momento, hay una ventana de oportunidad que también se abre para Colombia. Si bien vamos a reconocer a Nicolás Maduro, no podemos sacar ese reconocimiento barato. Todo lo contrario, hay que presionar al régimen venezolano. Las relaciones y la diplomacia es precisamente para hacerse entre actores que tienen diferencias y buscando maximizar los intereses nacionales de Colombia. Y ahí es donde toca trabajar. Y obviamente garantizar la dinámica de la población en la zona de frontera, que es fundamental. No podemos volverla a someter a la que la sometimos en estos últimos 3 años.
Ronald, sin lugar a duda, algunos expertos, analistas, internacionalistas, politólogos han manifestado que Colombia se ha acercado a la órbita de gobiernos como Bolivia, Cuba, Argentina y Chile, como usted también lo mencionaba. Pero ¿qué papel jugará Estados Unidos, que ve a Colombia como un aliado estratégico en la región? Colombia tiene que seguir siendo el aliado de los Estados Unidos, es una alianza de ya muchos años y donde tenemos muchos temas en nuestra agenda bilateral muy fuertes. Pero pues los mismos Estados Unidos han tenido una relación con el régimen de Venezuela. Para mí fue muy llamativo que el embajador que tiene Estados Unidos para Venezuela, que además reside en territorio colombiano, se reuniera con el régimen venezolano en marzo y el mes pasado y ni siquiera se le comunicara al gobierno colombiano. Creo que independientemente de la agenda que tenemos con Estados Unidos, nosotros tenemos que tener nuestra propia agenda con Venezuela por todas las interdependencias que tenemos entre los dos países. Hay que seguir y continuar fortaleciendo la relación con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una agenda en derechos humanos y en materia ambiental en la cual Colombia va a ingresar con el presidente Petro y en la cual se tienen muchas sinergias. Lo que muy seguramente va a cambiar es un poco la relación en la dinámica de la lucha contra las drogas, sobre todo porque ya quedará de tajo descartado toda la dinámica del glifosato, que ha sido un tema sobre el cual ha insistido la administración norteamericana para Colombia y que bajo la administración Petro y su perfil ambientalista, pues eso queda completamente fuera de la estrategia. Por el otro lado, pues Venezuela, tenemos muchos temas que hay que tercerizar con Estados Unidos y la negociación muy seguramente del ELN, el Estado colombiano y el Estado venezolano, porque el ELN es un actor que tiene presencia en los dos países y tiene componente de las dos naciones, es decir, hay miembros del ELN de origen venezolano, implicará y tendrá que estar aprobada por un acompañamiento de los Estados Unidos para que podamos llegar a un buen éxito de esa negociación. Así que es muy complejo, pero yo creo que Colombia tiene la capacidad digamos, su diplomacia tiene en este momento el músculo suficiente como para mantener relaciones con dos actores totalmente diferentes, pero para eso se preparan nuestros cuerpos diplomáticos y creo que el embajador Leiva puede llegar a jugar un papel importante. Hay que tener mucho cuidado con no dejarnos instrumentalizar más de la cuenta de los venezolanos. Ellos son muy hábiles, instrumentalizaron en su momento al propio presidente Álvaro Uribe Vélez. Hay que evitar que nos instrumentalicen y que nos utilicen como su caballito de batalla en materia discursiva contra los Estados Unidos. Ronald, precisamente Gustavo Petro habló sobre cómo serán las relaciones de Colombia con varios países y claro, con Estados Unidos. Miren lo que dijo. Vamos a abrir relaciones hacia África, que es un mundo un poco desconocido para la tradición diplomática colombiana, hacia el mundo árabe y fortalecer los lazos con Europa y ¿con Rusia? Mantener una buena relación con los Estados Unidos, no dejar que la conflictividad mundial en crecimiento con China, con Rusia, se convierta y haga parte de nuestro territorio. América Latina debe ser siempre un territorio de paz. Ronald, ¿cómo ve esta posición de Petro frente a China, a Rusia y Washington y también de esa expansión en materia de diplomacia en África, en los Emiratos Árabes? Colombia tiene que ampliar su espacio diplomático. Fue un error en algún momento cuando bajo una administración se creía que por ahorrar dinero y cerrar embajadas o incluso, como lo vimos recientemente en la campaña, un candidato que decía que lo que había era que cerrar consulados y embajadas. Todo lo contrario, un país debe proyectarse internacionalmente. Si nosotros queremos tener posiciones importantes, sobre todo con algunos temas, como por ejemplo el tema migratorio, tenemos que coordinarnos con países afectados por esta naturaleza de problema, como son los países africanos. Recordemos que la migración africana hacia Europa nos podría llegar a poner en sintonía con estos países respecto a cómo reclamamos o cómo generamos espacios de acción muchísimo más fuerte por parte de los países que están haciendo recepción migratoria. En el caso de Colombia, que es un país que tiene la doble condición, país expulsor, pero también receptor, es importante tener el mayor número de aliados. Con los países árabes tenemos una relación que en algunos momentos fue muchísimo más fluida, hay que volverla a plantear. No por tener relaciones con ellos quiere decir que comulguemos con sus posturas, y en esto quiero ser claro, no por fortalecer una relación, por ejemplo, con el Estado ruso o con China, quiere decir que nos pongamos del mismo lado de la agenda de ellos.
Todo lo contrario, nosotros tendremos que buscar en qué temas podemos coordinarnos con ellos, pero en qué temas tenemos profundas diferencias, y con Rusia y con China, sobre todo por los valores democráticos, tenemos profundas diferencias, y con los países o con las nuevas esferas en el mundo árabe y en el mundo africano, tendremos que ir construyendo un relacionamiento para apalancar, como se ha hecho en muchos espacios. Recordemos que en algunos espacios multilaterales un país, un voto, y si Colombia logra convertir varios de esos países en votos, por ejemplo, en materia de una mayor corresponsabilidad en la lucha contra las drogas, no solamente de los países productores, sino también de los países consumidores, sería muy importante para el Estado colombiano. A veces se suele pensar que tener relaciones es volvernos amigos o aliados de otro país. Tener relaciones es tener espacios de diálogo en los cuales podemos evaluar en qué cosas nos podemos alinear y en qué cosas definitivamente no. Y ese nivel de expansión diplomático es necesario para un país que ha sido extremadamente parroquialista, que su relación más importante depende demasiado de los Estados Unidos. Hay países como México, como Brasil, como Argentina, que han logrado una diversificación de sus relaciones, y esa diversificación de las relaciones puede llegar a traer beneficios comerciales, sociales y culturales para el país. Pues Ronald, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa para hablar de este tema tan importante para los colombianos y esperar efectivamente qué va a suceder a partir del próximo 7 de agosto, fecha en la que llega, en la que entra el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, José Miguel. Y a ustedes también muchas gracias por conectarse con nosotros. No se despeguen, continúen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.